El jefe de Recursos Humanos del Senado en 2021, un liberal del eje cafetero, tendrá que responder judicialmente por haber ordenado el pago a los organizadores del carrusel de contratos de las marionetas de Mario Castaño de supuestos contratos en los que no hicieron nada. Rubén Darío Iregui González, personaje muy conocido en La Dorada Caldas, en donde ha tenido altos cargos públicos, era el jefe de la División de Recursos Humanos del Senado en 2021. Este puesto es vital porque ordena pagos mensuales a los funcionarios vinculados al Congreso. Hoy fue vinculado en el escándalo de la red de corrupción del ex senador liberal Mario Castaño, quien fue condenado por la Corte Suprema a 16 años de prisión por la enorme cantidad de dineros públicos que se apropió mediante contratos del gobierno Duque. Iregui hacía parte de esa red, según el expediente judicial. En el fallo de condena de Castaño, la Corte Suprema afirma que él era quien aprobaba los pagos a la novia de Castaño, Daniela Ospina, quien también se declaró culpable, y de Juan Carlos Martínez, amigo y asesor del político, actualmente prófugo de la justicia. Iregui González les certificaba sus supuestos trabajos en el Congreso para que la pagaduría de esa corporación les entregara el supuesto valor de sus servicios profesionales. Los recursos por ellos obtenidos no se corresponderían con la prestación efectiva de sus servicios, apropiación en la que resultó determinante la decisión del jefe de la División de Talento Humano del Senado de la República, Rubén Darío Iregui González. Por teléfono hablaban abiertamente de lo que hacían. Juan, hazme un favor. Pues es que como tú no hiciste nada este mes, ¿tú qué colocaste ahí en las obligaciones? Pues te lo voy a mandar. Mándame lo que tú le mostraste a él, porque es que si yo tampoco he hecho nada, he hecho como 10 llamadas y 3 no me han contestado. No, eso hay que colocar un carretazo. Bueno, mándamelo para nosotros hacer la misma chimbada. Los contratos del Senado de estas dos personas constan en la dirección administrativa de esa corporación. La selección de Juan Carlos Martínez como contratista, suscribiendo el contrato número 482 por 15 millones de pesos con plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2021. A su turno, Daniela Ospina Loaiza fue seleccionada como contratista para brindar apoyo en el seguimiento de los funcionarios de planta y UTL del Senado frente a la pandemia ocasionada por el COVID-19. Acuerdo suscrito el 27 de febrero de 2021 por 15 millones de pesos. Estos dos contratos contenían tareas que no se realizaban antes en el Senado. Se crearon para ellos. En otras interceptaciones que reposan en el proceso, queda claro que el ex jefe de Recursos Humanos del Senado, Rubén Darío Iregui, era amigo cercano del líder de la corrupción, ex senador Castaño, y que compartía sus intereses ilícitos. De nada le sirvió al excongresista Mario Castaño argumentar su propia obesidad para conseguir una cárcel VIP de político. La Corte Suprema lo mandó a una cárcel normal por 16 años luego de analizar la forma en la que él y el cartel que organizó en el Capitolio saquearon los fondos de la paz para hacer latrizas, los de la mitigación de desastres y los fondos de cultura para los municipios. Lo queremos hacer. El ex congresista liberal Mario Castaño, protagonista de uno de los escándalos de corrupción más sonados de los tiempos recientes en el país, fue condenado esta semana por la Corte Suprema a 16 años de prisión tras aceptar los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa agravada y concusión. Para la sala, el senador Mario Castaño tenía plena capacidad para comprender la ilicitud de sus actos, pues así lo revela su sanidad mental y la plena conciencia sobre la ilicitud de su comportamiento, al punto que de manera voluntaria solicitó la diligencia de formulación de cargos y los aceptó en su totalidad. En la sentencia de 189 páginas se hace una narración detallada de la empresa criminal que logró montar y manejar Castaño para permear varios ministerios, alcaldías y otras entidades del país, en donde se robó miles de millones de recursos públicos. La organización del ex congresista, conocida como Las Marionetas, habría desviado al menos 112.000 millones de pesos. Una organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares que, de común acuerdo, en los años 2020 a 2022 habrían intervenido en la viabilidad de proyectos formulados por entes territoriales ante organismos del nivel central para, a través de manipulación de contratos estatales, apropiarse de parte de los recursos públicos en beneficio propio y de terceros. De principio a fin, la sentencia se lee como un duro regaño de la magistrada ponente Blanca Barreto.
La carencia de escrúpulos de la empresa criminal por él liderada hizo que jugaran con los dineros destinados por la Unidad de Gestión de Riesgo para atender la ejecución de obras de mitigación de riesgos de desastres, así como con las partidas del Ministerio de Cultura destinadas para cubrir los aspectos que por antonomasia le corresponden. Y agrega la togada. ¿Qué no decir cuando con la voracidad propia de los corruptos hizo nombrar a 2 miembros de la organización delincuencial en el mismo Senado para que sin hacer alguna actividad obtuvieran sus salarios, máxime en plena crisis originada por la pandemia COVID-19? Mario Castaño, destacó la Corte, deberá permanecer en la cárcel a pesar de que se pidió un tratamiento especial debido a que sufre, según sus abogados, de obesidad mórbida, hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y trombos pulmonares, entre otras afecciones. La compañera y cómplice del senador liberal de la zona cafetera, Mario Castaño, pudo rebajar su condena a menos de 5 años efectivos de cárcel luego de aceptar los cargos que se le imputaban. Entre las pruebas hay una grabación que ilustra cómo mentían en documentos contractuales. Víctor Ballestas. Mónica, la conversación es con el otro cómplice prófugo. Ella le pide que le mande un párrafo que escribió justificando un cobro para el que no hizo nada. Y él le dice que solo eche un carretazo en la parte respectiva del formulario. La psicóloga manizalita Daniela Ospina Loaiza, de 32 años, compañera sentimental y socia del ex senador liberal Mario Castaño, quien según la investigación tenía un rol de gran importancia dentro de la organización criminal conocida como las Marionetas, solo pagará 5 años de prisión tras aceptar el delito de peculado por apropiación. Se concertaron para cometer delitos. En el expediente del caso hay abundante material probatorio en su contra. Daniela Ospina era otra pieza fundamental en el andamiaje criminal. Su rol principal dentro de la red consiste en administrar los dineros que reciben producto de las coimas y direccionarlos de acuerdo con las órdenes del senador. Ospina, por orden de Castaño, estuvo vinculada al Congreso en 2021. Cobraba, pero no hacía ninguna labor. Las pruebas dan cuenta que Daniela Ospina obtuvo rendimientos económicos ilícitos a expensas del Senado de la República. La entidad desembolsó dineros por contratos de prestación de servicios a pesar de no cumplir con ninguna obligación, gracias a que el supervisor del contrato certificó lo contrario. El contrato, por el que recibía 5 millones de pesos mensuales, establecía que debía presentar informes periódicos de cumplimiento de actividades. Dichos informes fueron falsificados para lograr el desembolso de los dineros públicos. En una interceptación telefónica del 23 de marzo de 2021, Daniela habla abiertamente de esa situación con el ahora prófugo Juan Carlos Martínez, quien también tenía un contrato similar al de ella. ¿Juan? ¿Aló? Juan, hazme un favor, pues es que como tú no hiciste nada este mes, ¿tú qué colocaste ahí en las obligaciones? Pues te voy a mandar. Mándame lo que tú le mostraste a él, porque es que si yo tampoco he hecho nada. He hecho como 10 llamadas y 3 me han contestado. No, eso hay que colocar un carretazo. Otras interceptaciones donde conversa con el mismo Martínez dejan claro el poder de Ospina dentro de la organización. Rocha al fin entregó. Sí. ¿Cuánto entregó al fin? 110. Mario me dijo que Lorena 10, entonces hay que decirle que si sí los entregamos o no. Ospina, cuarta persona que acepta su responsabilidad en este caso, habría recibido en varias cuentas bancarias solo en 2021, según la investigación, más de 60 millones de pesos producto de actividades ilícitas. Otros dineros, por ahora sin calcular, eran entregados en bolsas.